Ahí. Y Sonia después va a ver el video si es que no se puede o no logra conectarse. ¿Ya? Entonces, chiquillo, partamos por el principio, que es la revisión de los ejercicios de NIT 20 para que podamos avanzar con, con la NIT 15. ¿Estamos? Este era el ejercicio, que eran 3 ejercicios, ¿no es cierto? Pero el primero y el tercero era lo mismo, solamente usando las 2 metodologías. Entonces, en el primer ejercicio se decía que el 15 de marzo del año 2013 se adquiría una máquina y se pagaban 35.600.500 más IVA, ¿ya? Y la subvención que se recibía era de un 45% del valor de la máquina. La empresa contabiliza la subvención como un ingreso diferido, aquí no están pidiendo el método del ingreso diferido. Se asigna una vida útil a la maquinaria de 12 años y la máquina quedaba lista para el uso el 30 de mayo, ¿ya? Entonces nos pedían hacer la contabilización de la maquinaria, la de la subvención, contabilizar las depreciaciones para todos los periodos y contabilizar también el ajuste por ingreso diferido. Veamos cómo se hacía eso. La verdad es que esto era bien sencillo, no tenía ninguna complejidad, pero algunas personas se complicaban. Yo voy a borrar esto de aquí porque ahí está una de las complejidades. Entonces, primero, número 1, contabilizar la adquisición de la maquinaria. PP de maquinaria, 35.600.500, IVA, crédito fiscal, ¿no es cierto? Porque nos dicen que el valor es neto, a cuentas por pagar o cualquier otra forma de pago, banco, no sé, lo que usted le haya puesto, ahí no hay ningún problema, ¿ya? Y obviamente que la sumatoria de los dos, 42.364.595. Hasta ahí vamos bien, supongo. Después dice, contabiliza la subvención. La subvención es de un 45%. Dice, se recibe una subvención para la adquisición del 45%. Yo quiero saber aquí, ¿quiénes de los que hicieron el ejercicio tomaron ese 45% sobre el valor neto de la maquinaria? ¿O todo lo tomaron sobre el valor bruto de la maquinaria? Yo al menos, profe, lo tomé sobre los 42 millones, ¿Ya? no sobre el... ¿Alguien lo tomó sobre el valor Bueno, neto? yo también estaba con esa duda porque dije, no sabía con cuál valor y al final dije, con los 42. Claro, porque aquí, ¿cuál es la lógica? A pesar que en un ejercicio debería ser más explícito, ¿ya? Pero si tú tienes que comprar la maquinaria, ¿cuánto es lo que te cuesta definitivamente la maquinaria? No te cuesta 35.600.500, pues a eso le tenés que sumar 6, casi 7 millones más de puro IVA. Entonces a ti lo que te cuesta la maquinaria son 42 millones. Y es ese monto el que te financian sobre los 42 millones para que tú la puedas comprar. ¿Me entiendes? Tú tienes que poner el otro 55%, pero de estos 42 millones, porque es para comprar la maquinaria, y la maquinaria tú la compras con IVA. ¿Me entiendes? Se contabiliza el IVA por separado, todo bien, como corresponde. Después tú haces la rebaja, ¿no es cierto?, del crédito fiscal con el débito fiscal que vaya generando, eso no hay ningún problema. Pero cuando yo hago el reconocimiento de la subvención, utilizando este método, que es el método del ingreso diferido, yo coloco aquí banco, ¿no es cierto?, cualquier otra forma de pago, al ingreso diferido, reconozco la subvención como un ingreso, que es el 45% de los 42 millones. Posteriormente nos dice, contabiliza la depreciación del 2013, 14 y 15. En el 2013, decía aquí, que la maquinaria había quedado lista para su uso el 30 de mayo, a pesar que se había comprado en marzo. Entonces, si quedó lista el 30 de mayo, obviamente yo inicio la depreciación el 30 de mayo, desde que el bien queda en condiciones de ser utilizado. O sea, tenemos junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 7 meses. Por lo tanto, hago el cálculo de depreciación lineal por 7 meses. ¿Cómo hago eso? Tomo el valor de la PPE, que son los 35.600.500, lo divido de 144, que son 12 años por 12 meses, 12 por 12, 144, y lo multiplico por los 7 que lo utilicé. Entonces me da ese valor. Para el año 2014 y 2015 son los 12 meses, por lo tanto ahí es la misma fórmula, pero, ¿no es cierto?, por 12.
¿Ya? Después me dice, contabilice el ajuste del ingreso diferido. Ingreso diferido, acuérdense, cuando yo hago el reconocimiento del ingreso, tengo que usar la misma base sistemática en el caso de este bien, que es un bien que es depreciable, que utilicé para la depreciación. Entonces, ¿cuál va a ser la base sistemática? Los años de vida útil. Entonces, si la máquina se deprecia en 12 años hago el reconocimiento del ingreso. Porque tiene que haber una correlación entre ese gasto que tengo por depreciación con el ingreso que voy a ir reconociendo por subvención. Por lo tanto, digo, como ya tenía aquí el ingreso diferido de cuando me dieron la platita, ¿no es cierto?, la subvención, voy cargando la cuenta ingreso diferido por subvención, ¿no es cierto?, y abonando o reconociendo a través de la cuenta ingreso por subvención. Para el primer año son 7 meses, porque son 7 meses que yo reconocí la depreciación. Por lo tanto, el ingreso por la subvención hago lo mismo. Esos 19.064.000 lo divido de 144 meses, vida útil, y lo multiplico por 7, lo mismo que hice para el reconocimiento de la depreciación del año 2013, ¿no es cierto? Obviamente aquí la depreciación tomo el valor de la PPE, y cuando hago el reconocimiento del ingreso, tomo el valor del ingreso diferido del monto total de la subvención que recibo. En el año 2014 y 2015 es lo mismo, siempre tomo los 19.064.000, pero aquí ya reconozco por 12 meses, ¿verdad? Divido de 144, multiplico por 12 y multiplico por 12. Y eso era todo el ejercicio número 1. El ejercicio número 2 era un poco distinto. ¿Por qué? Porque en el ejercicio número 2 nos hablan, en el ejercicio 1, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Me están poniendo atención? ¿O están mirando la tele viendo la previa de la Sí, charla? profe. Ah, ya. Sí, profe. Ya. En el ejercicio 2 dice que el 15 de marzo la empresa recibe una subvención para financiar gastos futuros. El monto de la subvención son 32.650.400. Y el proyecto que presentó sumaban 38.343.600. Y lo estaba separado por ítems, en remuneraciones, en gastos de mantención y en insumos. Eran 38 millones. Imagínense ustedes, presentan un proyecto de 38 millones, pero te dan una subvención solo de 32.650.400. Entonces, ¿qué es lo que hace? Obviamente tienes que ajustar tus gastos. Ya no tienes para gastar 18 millones en remuneraciones, 12 millones en gasto de mantención, 7 millones en insumos. Hay que ajustarlo. Entonces, nos daban el detalle de los gastos reales. Y en el 2013, por ejemplo, los gastos reales eran 13.420.260. En el 2014, 9.585.900. Y en el 2015, 7.668.720. Si sumamos estos valores, nos da 30 millones. Es decir, yo aquí hice gestión. ¿Por qué? Porque si me dieron 32 millones, yo gasté solo 30 millones, 674.880. ¿Qué pasa con la diferencia, chiquillos? Hay que devolverla. ¿Por qué? ¿Dónde dice eso que hay que devolverla? Porque hacer un gasto público de una subvención, la subvención después se tiene que devolver. Cuando, Bueno, no así lo se, hacemos nosotros en una empresa. cuando no se cumplen las condiciones. Exactamente. Un ejemplo, nosotros tenemos el famoso bono aseo. ¿Ya? No sé si ustedes lo han escuchado. Y ese No. bono aseo nosotros se lo pagamos a los trabajadores, pero lo que sobra se devuelve de nuevo al gobierno. Ya. Bueno, ¿Y cuáles son las la condiciones o cuáles son las condiciones para la entrega de ese bono? Porque, ¿Cómo, profe? porque acuérdate que cuando procede la devolución de una subvención, cuando no se cumple alguna de las condiciones o cuando en el momento de entregar, porque te entregan una subvención que está supeditada a ciertas condiciones. Entonces, dentro de las condiciones, en la entrega de la subvención, está que se debe hacer devolución del saldo, si hay algún saldo,
porque, no sé, algún trabajador fue desvinculado, o no sé, no cumplió Así es. algún ratio, algo. Claro, Sí, así es. ya, Un ejemplo, nosotros nos pasan un ejemplo ya. Son 80 millones para 80 personas. Si esa persona se fue desvinculada o trabajó, un ejemplo, normalmente no se paga cuando tiene licencia, pero no se paga cuando tienen falta. ya, Entonces esa perfecto, platita queda quedando, se tiene que devolver. exacto, ya, pero ahí, Entonces, sí, ahí está bien y ya está establecidas las condiciones de esa manera. En este caso es un proyecto, aquí no nos hablan de las condiciones. Por lo tanto, si aquí yo tengo los 32.650.400, ¿me puedo gastar los 32.650.000? ¿Puedo gastar un poco más o puedo hacer gestión y gastar un poco menos? Pero una plata que ya está ganada. En este caso no hay que hacer devolución. No nos dice, yo presenté mi proyecto que era por más plata, me dieron menos, gestioné y aún logré obtener o generar gastos menores al monto que me habían dado. Pero no procede devolución en este caso, porque no está dicho en el ejercicio que es así, como el caso que nos explica Jorge, en donde sí la subvención está condicionada a ciertas características. Aileen me pone una cara así. ¿Qué pasa ahí? Usted hizo la devolución. Por eso la cara de, ya, oh, profe. Sí, yo hice la devolución. ya. Bueno, lo voy a revisar de todas maneras igual ahí. Veamos si, por lo menos, si estas partes están bien, no te preocupes. Dice, ya leímos los datos, ¿no es cierto? Entonces lo primero que nos pide, contabilice la subvención. Y como nos dice el método del ingreso diferido, entonces yo tengo banco o otra forma de pago contra el ingreso diferido. ¿Cuánto es lo que recibí? Este valor, 32.650.400. Y después me dice contabilice el ajuste del ingreso diferido 2013, 2014, 2015. ¿Cuál aquí es la base sistemática? Porque arriba, en el ejercicio arriba, yo usé como base la vida útil. Pero acá, ¿cuál será mi base sistemática? La base sistemática es este porcentaje que están acá, que algunas personas me preguntaron, ¿qué significa ese porcentaje? Bueno, este porcentaje es el monto que representa lo que yo gasté respecto del total del proyecto. Si yo miro acá, este 35% dice que yo en el 2013 gasté un 35% del monto total que tenía proyectado. En el año 2014 gasté un 25% del monto que tenía proyectado, o del proyecto presentado en realidad, y en el año 2015 un 20% del proyecto que presenté. En definitiva, ¿no es cierto? Yo gasté un 80% del monto del proyecto, que es menos que el monto inclusive de la subvención que me entregaron. Entonces, esta va a ser mi base sistemática. ¿Por qué? Porque tengo que tener, voy a volver a insistir, igual que arriba, una correlación entre el gasto y el ingreso. Entonces, si yo tengo esta cantidad de gasto, igual que la depreciación, ¿no es cierto? Yo tenía tal monto de depreciación de 7 meses en el primer año. Reconozco el ingreso por 7 meses. Hay una correlación. Aquí yo tengo esta cantidad de gasto. ¿Cuánto representan esos gastos? 35%. Entonces reconozco ingreso también por el 35%. Y eso es lo que se hace acá. ¿Se fijan? Entonces tengo los 32.650.400, lo multiplico por el 35%, entonces el primer año yo reconozco 11.427.640. Por un lado tengo gasto por 13.420.000, si lo veo en la contabilidad, y por otro lado estoy reconociendo un ingreso por 11.427.640. Hay correlación. Para el segundo año tuve gastos por 9.585.900, que esos están en la contabilidad. Están en las remuneraciones, en gasto de mantención, en insumo. Entonces, ¿yo qué hago? Estos gastos representan un 25%, entonces el 25% reconozco del ingreso por subvención. Y el tercer año tengo un 20% de gastos. Por lo tanto, un 20% es lo que reconozco como ingreso por subvención. Y ahí estamos bien, estamos ok con esta correlación y con el objeto que tiene la subvención, ¿no es cierto? Que es ayudarte a, a financiar en este caso el proyecto y que haya esta correlación entre ingreso y gasto.
o gasto ingreso, lo mismo. Ahí, ¿alguna duda con ese ejercicio? ¿O les queda claro ahí con el tema de la correlación? Para que después sepan cómo buscar la base sistemática. ¿Sí o no? Háblenme pues chiquillos, yo creo que están viendo la tele. En mi caso sí, profe. Ya. ¿Te queda claro entonces, Jorge? Nicolás, Sí, profe, se me queda claro lo que hizo. ya. Fernanda, Estaba comparándolo con lo que yo hice. ya. Felipe. Felipe, usted que no hizo el ejercicio, ¿le queda claro con la explicación? Sí, profe, es que igual tengo que repasar porque la semana pasada me conecté desde el trabajo y todavía no he visto el video. Ya. Pero con lo que yo le estoy explicando ahora, ¿se entiende? Sí, sí se entiende, profe. Ya. El tercer ejercicio era hacer el número 1, pero con el otro método, que es el método de imputar directamente o hacer una rebaja del activo. Entonces, rebajando el costo del activo. Lo mismo, contabilizamos la adquisición de la maquinaria, eso no tiene ninguna diferencia. La APP iba a crédito a cuentas por pagar, lo mismo. Y contabilizamos la subvención. Aquí está la diferencia. Porque cuando yo utilizo el método de deducción del activo, tengo que rebajar mi activo. Por eso se llama método de deducción del activo. Entonces, en vez de hacer esto, de reconocer un ingreso diferido cuando me entregan la subvención, lo que hago yo es disminuir el monto de la PPE. ¿Por cuánto? Por el mismo 45% del valor total, o sea, 42 por el 45%, porque eso es lo que me entregaron en subvención. Entonces, rebajo la PPE. ¿Y qué pasa aquí? Si yo miro mi PPE en la maquinaria, ¿no es cierto? Me voy al mayor del PPE. Yo por un lado tengo los 35.600.500 y por otro lado, con el reconocimiento de la subvención, deduciendo el valor del activo, 19.064.068, tengo 16.536.432. Ese es el valor contable o valor libre, ¿no es cierto?, que tiene la PPE, después de haber reconocido la subvención. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Depreciar. Aquí no hay reconocimiento de ingresos, sino estamos usando el método del ingreso. Solamente hago la depreciación por cada uno de los años. En el primer año es lo mismo, son los mismos 7 meses, o sea, no hay ninguna diferencia. Entonces tomo ese valor o tomo este valor, le resto eso, lo divido de 144 y lo multiplico por 7. Es lo mismo, ¿no es cierto? Si usted quiere hacer la T, el mayor, lo tomo de aquí. 16.536.432 dividido de 144 y multiplicado por 7, porque partió en mayo, entonces lo ocupó 7 meses del 2013. Para el 2014 y 2015, lo mismo, pero por 12 meses. ¿No es cierto? Porque lo ocupé el año completo. Y eso es todo lo que había que hacer. Este efecto de esta depreciación es lo mismo que tenemos arriba. Fíjense, aquí en el primer año me da 803, 854. Si yo comparo aquí, digo, tengo 1.730.580 de gastos, y por otro lado estoy reconociendo un ingreso para ese mismo año 2013, 926.726, si neteo ambos valores, son los mismos 803.854 que tengo abajo. El efecto es el mismo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que cuando yo vea mi estado de situación financiera, mi balance, me va a aparecer aquí, usando el método de deducción del activo, un valor de la APP de 16 millones. En cambio, usando el método del ingreso diferido, mi valor contable en el libro, ¿no es cierto?, o en el estado de situación financiera de la maquinaria, los 35.600.500. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Pero en términos de resultado es exactamente lo mismo. ¿Qué tenemos ahora? Eso. Esa era la guía. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, profe. Ya. Gracias, Álvaro. Entonces ahora, aquí tienen que ponerme atención. Yo sé que ya vieron NIF 15.
¿Les quedó claro el tema de la NIF 15? ¿Tienen dudas todavía con la NIF 15? ¿Hay algo que no se haya entendido la explicación? ¿O la encontraron muy difícil? También es otra opción. ¿Mm? Sí, ayer la vimos con la profe Maritza, igual quedó más o menos claro. Ya. Acuérdense que yo también ya les había entregado la NIF 15, entonces si alguien ya leyó, también les es más fácil de entender. Entonces les voy a mostrar la mitad de esta presentación, ¿ya? Porque si no, no vamos a llegar con el tiempo. Entonces, algunas cosas que tenemos que considerar cuando vamos a hacer el análisis de esta NIF 15. La NIF 15 establece un nuevo modelo de reconocimiento de ingresos que son derivados de contratos con clientes. Nace, ¿no es cierto?, de la unión, y eso se lo tiene que haber explicado Maritza, de otras normas, NIC, que fueron derogadas, se juntaron y aparece esta NIF 15. Entonces junta varios temas. Esta NIF 15 tiene un impacto. La implementación, y como vimos acá, entró en vigencia en enero del 2018. Entonces, ¿genera impacto dónde? Primero, en los ratios financieros o en las métricas o en algún indicador clave que tenga relación con los ingresos de la compañía. Porque si no está bien aplicada la NIF 15 y no está bien hecho el reconocimiento de los ingresos, cuando nosotros hagamos el análisis, obtengamos algún ratio financiero tomando, o alguna métrica, ¿no es cierto? Algún KPI en el fondo es, tomando este valor, vamos también analizando una información errada. Entonces, por eso es que tiene un impacto en estos indicadores. Tiene también un impacto en los planes de retribución a los empleados, los bonos. Muchos bonos, inclusive la misma gratificación cuando se toma, ¿no es cierto?, de carácter anual, es calculada sobre la utilidad de la compañía. ¿De dónde viene la utilidad? De los ingresos que tuvo la compañía menos los gastos que tuvo la compañía. Y si los ingresos están más reconocidos, vamos a impactar también los bonos y los beneficios que le tocan a los empleados. En el pago de impuestos. ¿Sobre qué valor pagamos impuestos? Sobre la utilidad neta, ¿no es cierto?, de la empresa. Y esa utilidad es la deducción entre ingresos menos gastos. Es la diferencia. Por lo tanto, ¿es un tema sensible los ingresos? Claro que sí, porque es el centro, el negocio, el core business de la empresa. ¿Ya? La razón de ser que tiene. Son sus ingresos. Y impactan no solamente la contabilidad, sino que pueden impactar todo lo que yo le estoy mostrando. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, profesora. Ya. Entonces, el principio fundamental de esta NIF es el cumplimiento de las obligaciones de desempeño, y habla siempre todo el rato de la obligación de desempeño, la obligación de desempeño. Pero ¿qué es una obligación de desempeño? Es un compromiso de transferir al cliente. Eso es una obligación de desempeño. Y hay dos tipos de obligaciones, aquellas que son satisfechas en un momento del tiempo, o aquellas que se satisfacen en el transcurso de un periodo de tiempo. Entonces, aquí el ejemplo más sencillo es el tema de los celulares, ¿no es cierto? Si yo voy a una tienda y compro solamente el equipo, el aparato, ahí se está entregando o se está cumpliendo, ¿no es cierto?, la obligación de desempeño en un momento del tiempo. ¿Por qué? Porque yo obtengo, ¿no es cierto?, el control del aparato y pago la contraprestación. Pero si yo voy a una compañía y compro el equipo, pero con un plan de datos, tengo dos obligaciones de desempeño. Una, que es satisfecha en el momento, es cuando me entregan el aparato, yo tomo el control, pero hay otra que es mes a mes y que yo tengo que ir pagando para que a mí me entreguen el plan de datos. Yo pago, me entregan el plan de datos, ¿no es cierto? Entonces ahí hay otra obligación de desempeño que es satisfecha en el transcurso del periodo, de un periodo, ¿no es cierto?, en el tiempo. Se va en el periodo, ¿no es cierto?, en el tiempo, se va dando la obligación de desempeño, pero queda establecida en un contrato, porque cuando yo firmo, yo ahí dice, yo voy a tener tantos gigas, qué sé yo, y me comprometo a pagar tal monto y en tal fecha, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? A eso es lo que se refiere esta parte.
Después, la NIF nos habla que hay 5 pasos para el correcto reconocimiento de los ingresos, pero a mí me gusta hablar de este paso que es anterior. ¿Y de dónde lo copié? Porque esto no se me ocurrió a mí. Yo lo tomé esto de la revista Contabilidad y Sistemas y es del profesor Guillermo Rebolledo, exalumno de esta universidad. Y fue mi profe guía también en el magíster, en la defensa de mi magíster. Él en esta revista escribió, ¿no es cierto?, una nota sobre la necesidad de asegurar la trazabilidad e integridad de los ingresos según la NIF. ¿Ya? Esto es del año 2019. Entonces él habla de este paso cero. Y yo le encuentro toda la razón. ¿Por qué? ¿A qué se refiere este paso cero? Dice que en la compañía, en todas las empresas donde ustedes trabajan hay diferentes departamentos. Áreas comerciales, área de operaciones, ¿no es cierto? Y cuando nosotros, o cuando esa empresa está elaborando un contrato, participan todas estas áreas. Todas participan, van contribuyendo de una u otra manera en la elaboración de este contrato. Y cada una, ¿no es cierto?, aporta hasta que se llega a este paso cero, que es el contrato para firma del cliente y del vendedor o ingresos del cliente a la base de datos. Entonces tenemos un paso previo, que es la estructura organizativa que tiene la empresa, en donde cada una de las áreas, ¿no es cierto?, trabaja para contribuir a la generación de estos ingresos. Algunos definen las políticas, ¿no es cierto? Otros hacen los contratos, es el área legal, otros venden, etcétera, cada uno con sus obligaciones. Entonces, este paso cero se lo agregamos antes, ¿no es cierto?, a los 5 pasos que nos habla la NIF. Que el paso 1 dice, identifique el contrato con el cliente, el paso 2, identifique las obligaciones de desempeño separadas, determine el precio, distribuye el precio entre las obligaciones de desempeño y por último contabilice los ingresos cuando o a medida que la entidad satisface la obligación. Entonces, vuelvo a lo mismo. Nosotros tenemos el paso 1, 2 y 3, por lo menos, que es la identificación del contrato, la identificación de las obligaciones de desempeño y la determinación del precio de la transacción, en donde intervienen claramente el área de operación, el área comercial, legal, crédito, finanzas. Si ellos hacen bien su pega, esto no debería por qué estar errado, ¿no es cierto? Si saben, además, han sido instruidos en la norma o piden la asesoría, ¿no es cierto?, de la aplicación correcta de la norma. En el paso 4, cuando asignamos el precio en el contrato, ahí ya también interviene el área comercial, el área legal, de crédito, finanzas. Y en el paso 5, que es la última etapa donde se hace el reconocimiento del ingreso de las actividades ordinarias, cuando o a medida que la entidad satisface la obligación, ahí recién aparecemos nosotros, el área de contabilidad. Entonces, si todo esto, todos estos pasos están correctamente, cuando nosotros tengamos que contabilizar el ingreso, no deberíamos tener mayores dificultades. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a hacer el contrato. No vamos a fijar los precios, nosotros vamos a hacer solamente el reconocimiento. Para eso, para que esté bien y esté acorde a la norma, son todas las otras áreas las que tienen que trabajar correctamente. Conocer la norma y hacer, ¿no es cierto?, el reconocimiento o contribuir, ¿no es cierto?, en el proceso, en su trabajo día a día, contribuir para que cuando llegue al área de contabilidad pueda reconocer correctamente el ingreso. ¿Se entiende la idea, chiquillo? Sí, profe. ¿Queda claro que es así como funciona una empresa, no? Felipe, ¿te queda claro? Sí, sí me queda claro. Ya, maravilloso. Entonces la norma nos dice, a ver, reconocimiento. Las partes del contrato han aprobado el contrato, por escrito, oralmente, etc. La entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios que tiene que transferir. La entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a transferir. El contrato tiene un fundamento comercial. ¿A qué se refiere con fundamento comercial? Que se espera que el riesgo, calendario o importe de los flujos futuros cambien como resultado de este contrato. O sea, en el fondo que yo hago un contrato para obtener ingresos. Es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio de la entrega de bienes o servicios. Entonces, ¿qué nos dice en la primera parte
del reconocimiento que se exige que exista un contrato que genere por una parte derechos y por otra parte obligaciones exigibles. Eso es lo que me habla en la primera parte del reconocimiento. Dice que a efecto de la aplicación de esta norma un contrato no existe si cada parte del contrato tiene el derecho unilateral de terminar un contrato sin compensar a la otra parte. Y cuando está un contrato totalmente sin ejecutar, dice, cuando se dan dos características. Una, la entidad no ha transferido, no hemos entregado nada, ¿no es cierto? Todavía ningún bien. Y la entidad no ha recibido tampoco o no tiene derecho a recibir ninguna contraprestación. Ahí estamos hablando de un contrato que es un contrato que no existe, un contrato sin ejecutar. No hay entrega de bienes, no hay tampoco recibimiento de contraprestación. Después dice, si una entidad recibe una contraprestación del cliente, la reconoce como un pasivo y representa la obligación de la entidad de transferir los bienes o servicios en el futuro. Es decir, si yo, empresa, un cliente, porque me quiere reservar, abonar, etcétera, lo que sea, me entrega dinero antes de que yo, empresa, le entregue los bienes, para mí eso es un pasivo, ese es un anticipo de cliente. Yo ahí no hago reconocimiento de ingreso, porque cuando se hace el reconocimiento del ingreso, dice esta norma, cuando yo entrego el control de los bienes, que es lo que dice acá abajo. Cuando yo entrego el control del activo, cuando se realiza realmente la transferencia, la entrega del bien, ahí recién yo debo hacer el reconocimiento del ingreso. Antes de eso, reconozco un pasivo, como me dice acá, que en este caso el pasivo se llama anticipo de cliente. Después me dice, la medición, cuando a medida que una obligación de desempeño se satisface, una entidad reconoce como ingreso de actividades ordinarias el importe del precio de la transacción. ¿Cómo se determina el precio? El precio es el importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios que están comprometidos con el cliente. La contraprestación que se compromete en un contrato con un cliente también puede tener partes fijas, partes variables, como es el caso, por ejemplo, de los contratos que hay por los celulares, ¿no es cierto? Una parte fija, otra parte variable. Después dice, los pasivos por reembolso, lo mismo que, muy similar a lo que estábamos viendo recién. Una entidad reconoce un pasivo por reembolso si la entidad recibe una contraprestación del cliente y espera reembolsarle todo parte de la contraprestación. Un pasivo por reembolso se mide al importe de la contraprestación. Lo mismo, yo tengo que reconocer un pasivo si yo recibo alguna contraprestación del cliente. No voy a reconocer ingresos, solamente este pasivo por reembolso. ¿Por qué? Porque tengo que entregar o reembolsarle el dinero o entregarle el bien. ¿Ya? Después, esto, y aquí voy a ir cerrando para que nos vamos al ejercicio, a los ejercicios. Esto también es súper importante que nos dice la NIF. Nos habla de un componente de financiación significativo en el contrato. Esto está en el párrafo 60 y dice que al determinar el precio de una transacción, una entidad ajustará el importe comprometido de la contraprestación para dar cuenta de los efectos del valor temporal del dinero. Si el calendario de pagos acordado por las partes del contrato, explícita o implícitamente, es decir, que esté escrito o no esté escrito, proporciona al cliente o a la entidad un beneficio significativo de financiación de la transferencia de bienes o servicio al cliente. En esta circunstancia, el contrato tiene un componente de financiación significativo. Un componente de financiación significativo puede existir independientemente de si el compromiso de financiación se estipula de una manera explícita en el contrato o bien está implícita en las condiciones de pago acordadas por las partes. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que yo puedo tener un contrato, ¿no es cierto? Tengo un contrato y puede tener este componente de financiación. Puede estar escrito, yo te vendo al crédito, ¿no es cierto? Y con un interés de, no sé, el 5, 8, 9% mensual. Ahí el componente de financiación está implícito. Explícito. Pero si yo no digo y te entrego, ¿no es cierto? O te digo, tienes que pagar este bien en 6 meses más, pero este bien que hoy día vale 20, tú me lo tienes que pagar en 30.
¿Hay un componente de financiación? Claro que lo hay. Estoy cobrando un interés. No lo dejé explícitamente en el contrato, está implícito. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo, empresa? ¿Qué me dice la norma? Si existe este componente, y póngame atención, si existe este componente, usted tiene que reconocer, por una parte, el ingreso por la venta propia de la actividad, de su giro, de su operación, y por otro lado me reconoce este ingreso de financiación. No se mezclan, se reconoce aparte. Los intereses, que son un ingreso, ¿no es cierto?, y van a quedar en el estado de resultado de la parte del financiamiento, y por otro lado tenemos los ingresos de la explotación, que serían solamente el valor que tiene el bien en la fecha que usted lo hubiese pagado. Bueno, aquí lo voy a explicar más adelante, que se reconoce el precio de venta, como si lo hubiese pagado en efectivo. Entonces, dice, el objetivo de ajustar el importe que se ha comprometido en la contraprestación para dar cuenta de un componente de financiación significativo es que una entidad reconozca los ingresos, aquí lo mismo que yo les dije, que reconozca los ingresos de actividades ordinarias por un importe que refleje el precio que un cliente habría pagado por ese bien o servicio comprometido si lo hubiera pagado en efectivo. O sea, lo que me está diciendo aquí es que el precio de venta es como si fuera el precio de venta en efectivo. Voy a lo mismo. Si yo entrego un bien y digo, me lo pagas en 6 meses más. En 6 meses más me pagas 40. Ok, pero hoy día que te entregué el bien, ¿cuál es el valor? Hoy día es 30. Como si yo calculo, tengo que determinar el valor hoy día como si yo lo hubiese pagado en efectivo. Y eso es lo que se va a los ingresos por actividades ordinarias. Ese valor es el que forma parte de los ingresos de la compañía, los ingresos de explotación. El diferencial entre estos 30 y 40 es el componente financiación. Y por lo tanto lo tengo que reconocer como intereses, como ingreso por intereses. Eso es lo que me está diciendo en esta parte. ¿Se entiende el componente de financiación? Sí, profe. Ya. Ahora también me dice la norma que hay una solución práctica, que es cuando una entidad no necesita ajustar el importe que se ha comprometido como contraprestación para dar cuenta de los efectos de un componente de financiación significativo, si la entidad espera al comienzo del contrato que el periodo entre el momento en que la entidad transfiere el bien, entrega el control del bien, o servicio comprometido con el cliente, y el momento en que el cliente le paga por ese bien, sea de 1 año o menos. Entonces me está diciendo aquí, a ver, ¿hay un componente de financiación? Sí, pero está dentro de 1 año. Yo lo tengo estipulado en el contrato, y es 1 año o menos de 1 año. Entonces me dice la norma, entonces usted puede no reconocer por separado este componente de financiación significativo. Me da esta solución. Si hay un periodo que es de 1 año o menos de 1 año. Me entrega esta solución práctica. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Esto se lo voy a dejar para que ustedes lo vean. Y me voy a ir a... Ven que aquí hay harto para que ustedes vayan revisando. Me voy a ir aquí, al final. La consideración final. Dice, el desafío de las empresas es estructurar un modelo de operación de sus procesos que permita dar un seguimiento en cada momento a los 4 primeros pasos, los que vimos, antes de confirmar el registro en el estado de resultado de los ingresos. De forma tal que el equipo financiero contable, o sea nosotros, concentre sus esfuerzos en el análisis de situaciones excepcionales o especiales que puedan requerir de una revisión más minuciosa. Aquí, ¿qué me está diciendo? Si toda la estructura organizativa funciona correctamente, los 4 pasos primero que me señala la norma deberían estar cubiertos, deberían estar funcionando perfectamente. Cuando llega al área de contabilidad, yo contabilizo y me puedo dedicar, ¿no es cierto?, al análisis de aquellas situaciones excepcionales o especiales, pero porque ya todo está funcionando correctamente, se implementó la norma y todas las áreas que intervienen en esta elaboración, desde que llega el bien hasta que se firma el contrato y se entrega el producto al cliente, funcionan correctamente y funcionan de acuerdo a la NIF 15
no deberíamos tener nosotros mayores problemas en el momento de la contabilización. ¿Queda claro? Más o menos. Voy a tener que repasarlo. Ya, pero ahí hay harto material, pero es que ahora lo vamos a ver con ejercicio. Entonces ahora te va a quedar claro, Cristal. Mira, este me parece que. Aquí está el primer ejercicio. Pongan atención. Dice, una empresa que solo vende al contado está considerando la posibilidad de establecer una nueva política de ventas, la cual establecería que sus clientes habituales podrían acceder a un crédito simple a 90 días. Crédito simple a 90 días. La empresa realizó un análisis de su venta en el año 2015 y determinó lo siguiente. Tiene dos clientes, el cliente no habitual y el cliente habitual. El cliente no habitual, un monto de venta de 50 millones, y el habitual, un monto de venta de 300 millones. Se pide asesore a la administración para determinar si esta nueva política afectará el reconocimiento de los ingresos. Usted como estudiante de Normativa Contable 2, Escuela de Auditoría, Universidad de Valparaíso, ¿qué le dice? ¿Le va a afectar esta nueva política el reconocimiento de los ingresos? Les doy 2 minutos para que lo piensen. Y vengo al tiro. Piénsenlo, tienen 2 minutos. Ya, chuta. ¿Qué me dicen, chiquillos? ¿Afecta el reconocimiento de los ingresos esta nueva política? Porque aquí dice la empresa solo vende al contado y quiere establecer una nueva política de ventas que acceder, entregar, ¿no es cierto?, crédito a 90 días. ¿Le afecta el reconocimiento de sus ingresos? Yo opino que sí, profe. Ya, Marcia Ya. dice que sí. ¿Por qué? Porque según lo que estamos viendo, o según lo que yo entendí, en realidad, al dejar esto, ¿cómo se llama esto? Al darle a los clientes habituales, que son 300 millones del monto de ventas que tienen ellos, según lo que registra ahí, darle 90 días significa que yo voy a tener 3 meses un pasivo gigante versus los clientes no habituales, que son 50 millones de ventas que recibo nomás. Entonces, en ese sentido, encuentro yo que afecta. Porque no se puede, o sea, por mucho que ellos sean clientes, qué sé yo, pero no se puede reconocer al tiro que tengo ese ingreso. Tengo que esperar 3 meses para hacerlo efectivo. ¿Por qué? Entonces, Porque, espérate, Marcia, ¿por qué por qué tienes que esperar 3 meses para reconocer el ingreso? ¿Por qué?
Porque eso es lo que habíamos visto en la norma. La norma dice que se reconoce cuando yo entrego el control. Que te paguen 3 meses después, eso es otro tema. Ah, ok. Pero lo Si tú en reconozco el como día ingreso. 1, tú en el día 1 entregas el bien, entregas el control y no te han pagado, tú en el día 1 reconoces el ingreso. Ese es el cambio que nos trae esta norma. Ya, pero siendo así, aún así ese ingreso no va a ser efectivo hasta 3 meses después. Ya, Eso O sea, afecta ¿y el qué flujo de pasa con mi caja. flujo de caja, con caja? ¿Qué pasa ahí? claro, No hay afecta. flujo. Claro. Claro, te afecta el flujo, sí, ya. Pero el Pero eso es otra flujo, cosa. claro, el flujo es una cosa, el reconocimiento del ingreso es otro. Pero aquí, entonces, Marcia, tú dices que sí, te afecta, el cambio de política le afecta. ¿Qué dice Gabriel? Que no, pues. Pero ya Ya. dijo la respuesta usted. No, yo no he dicho. No, no la he dicho todavía. No, no la he dicho. A ver, Bueno, ¿por la qué? cosa es que el crédito simple solo, solo aumenta los días de crédito del cliente, pero al ser crédito simple no significa que le vamos a entregar el servicio o el producto después también. Claro. Por lo Es tanto, se que, reconoce el ingreso ahora y eso nomás. pero yo les hablé recién de un componente de financiación. Si yo entrego el producto ahora, ¿no es cierto? O puede ser que, porque aquí no me dice, puede ser que sea en los 3 meses. O sea, cuando terminaste de pagar, yo te lo entrego. Podría ser, no lo sé. El tema es que aquí hay un componente de financiación, porque antes, ¿no es cierto?, era solamente al contado. Yo entregaba el producto, me pagaban al tiro. Pero ahora no es eso. Y al tener 90 días, hay un componente de financiación ahí implícito. Como decía Marcial, si va a ser hacia los clientes habituales, que son 300 millones, hay un componente de financiación o no. Tengo que hacer Pero, profe, reconocimiento de eso, ¿sí? Sí, pues, hay un... no... Dale, Dime, Marcia. Gabriel. No, dale, Gabriel, estaba ahí hablando tú. De ahí Ah, ya. vamos complementando con la Marcia. Tengo 2 alumnos, nomás Ya, yo. lo que pasa es que aquí nos dice que el crédito simple es que simplemente se posterga el pago, pero no dice que le van a cobrar más a esos clientes por otorgarle crédito simple. No dice, pero la norma dice este explícito o implícitamente. Tú podías usar como referencia la tasa de mercado. O Y sea si que se los hay que vendo el asumir, precio de mercado igual, Por eso, hay un interés, profe, lo va a ver. entonces, claro, entonces se asume que hay un interés igual y que por lo tanto a los 3 meses, o sea, a los 90 días, el retorno no sería los 300 millones, sino que los 300 millones más el Un concepto que fee, utilizó usted que ya se me olvidó. claro. Más eso. Un Ahora, componente de respondiendo a la... financiación. Componente Exacto, de financiación. eso mismo, este concepto. Respondiendo a lo que dice ahí, el ejercicio dice al final, dice, se pide asesoría a la administración para determinar si la nueva política afectará al reconocimiento del ingreso. Yo siento que eso es lo que respondió Gabriel, porque él dijo que no afectaba y en eso tiene razón, pero yo ahí me equivoqué porque yo pensé, yo interpreté mal o entendí mal que se iba a reconocer una vez que se pagara. Y no, pues porque es una venta, pues yo cuando vendo entrego al tiro y después me pagan. Claro, está En bien. este es Está, esa modalidad. Entonces, es- el reconocimiento no se ve afectado porque se reconoce al momento, al tiro de hacer la transacción, no de recibir la plata. sí, pero es que hay dos cosas, dos cosas. ¿Cuánto es lo que tú vas a reconocer? Porque el valor va a cambiar. A eso es lo que eso es lo que, a eso es lo que voy. No es lo Pero usted es dice que que no se se mismo entiende en que el desagrega. me paguen, planteamiento, pues, profe. pero es que eso es lo que estamos diciendo, si dice que a 90 días, po. Entonces no es lo mismo que me paguen Profe, ahora el contado que en 90 días me van a pagar más plata. Entonces, ¿cómo lo reconozco? ¿Cuánto reconozco? Reconozco, profe, por eso es que la pregunta es, yo les hablé recién, me cambia, aquí dice,
¿Me cambia, me afecta el reconocimiento del ingreso? Porque si a 90 días, el valor de los 90 días yo los traigo a valor presente, porque eso me dice la norma, reconozca el valor como si se lo pagaran en efectivo. Pero ese valor, un valor que ya tiene un componente de financiación, porque son 90 días, es un crédito. Nadie vende, ninguna empresa vende si no hay que te van a pagar en 3 meses sin interés. O sea, si el valor del dinero en el tiempo se devalúa, así que cambia. Pero aquí el tema, y que nos estamos dando vuelta, el tema es más sencillo, po. Porque efectivamente, como dice Gabriel, no se afecta a la política. Pero no por lo que dice Gabriel, sino que no se afecta, porque independiente que haya un componente de financiación, la norma me dice que sí, está establecido en el contrato y es menor a un año el plazo, yo me puedo acoger a la solución práctica y no hago reconocimiento de este ingreso por financiación, de este componente de financiación. Eso es lo que dice. Eso es lo que yo quería que me dijera. Si bien se está generando un interés implícito, porque aquí no nos están diciendo, al generar condiciones de crédito, estas ventas serán recaudadas durante el año, para lo cual esta norma establece una solución práctica, en virtud de la cual no es necesario reconocer la ganancia por intereses por separado. El párrafo 63 dice, como solución práctica, una entidad no necesita ajustar el importe que se ha comprometido como contraprestación para dar cuenta de los efectos de un componente de financiación significativo, si la entidad espera al comienzo del contrato que el periodo entre el momento en que la entidad transfiere un bien o servicio comprometido con el cliente y el momento en que el cliente paga por ese bien o servicio sea de un año o menos. Esa era la respuesta. Entonces, en una parte estaba bien porque ustedes me dijeron no cambia el reconocimiento del ingreso. Claro, no cambia el reconocimiento del ingreso, ¿no es cierto? O el momento, porque ahí es el momento en donde reconozco el ingreso. Va a ser, ¿no es cierto?, cuando se entregue el control. Pero el monto tampoco cambia porque yo me acojo a esta solución práctica si son 90 días, está menos de un año. Entonces no tengo que separar entre cuánto es el ingreso operacional versus el ingreso por el componente de financiación, porque puedo acogerme a esta solución. Esa era la respuesta. Está entretenido, ¿no? Ven que si esta norma... Profe, pero está enredado igual, pues, o sea, yo lo encuentro enredado. Está Porque claro ya, como el agua. no, está enredado, no, porque mire, yo nunca discrepo con usted, pero esta vez yo, la verdad que me costó entenderlo, porque me queda la siguiente laguna. Ok, Ya. me acojo a la norma, entonces, ¿qué plata voy a registrar? ¿Los 300 millones? ¿O registro 300 millones y tanto sin separarlos? Como los convierto todo eso en el valor de la venta. Ah, ya. Es que aquí, claro, porque tú sois más práctica, tú querías llevarlo al número. Aquí no te están colocando números, pero en este otro ejercicio sí. Te estoy adelantando. Aquí vamos a ver algo similar, pero con números. Y ahí te va a quedar más claro. En el ejercicio anterior es solamente decir si te va o no te va a afectar el reconocimiento, ¿no es cierto?, del ingreso. No, no afecta. No afecta porque son 90 días y me acojo a la solución práctica. Chao. Veamos este otro ejercicio, Marcia, para poder, aquí te va a quedar más claro en los números. Tú lo quieres ver con números. ¿Sí? Sí, profe. Ya, pongámosle número entonces. Estoy atenta. Ya, atenta. El día 30 de noviembre del 2012, una fábrica realizó una venta en las siguientes condiciones a una gran tienda. Estas tiendas, Tienda Hogar S.A. El monto, 52 millones. ¿Cuándo tiene que pagar estos 52 millones? El 30 de noviembre del 2013. El 30 de noviembre del 2012 se hace la venta, me la van a pagar el 30 de noviembre del 2013, un año después. Dato adicional, el producto fue entregado el mismo 30 de noviembre del 2012. Entonces, si el producto fue entregado el 30 de noviembre del 2012, ¿cuándo tengo que hacer el reconocimiento del ingreso? ¿En el 2013, el 30 de noviembre del 2013 o el 30 de noviembre del 2012? El 2012. El 2012, porque ahí entrego el control, ¿verdad?
Ahora, otra pregunta es cuánto es lo que tengo que reconocer. La tasa de interés de mercado es de un 5%. Entonces, si a mí el 30 de noviembre de 2013 me tienen que terminar de pagar 52 millones, ¿qué me dice la norma? Usted tiene que hacer el reconocimiento el 30 de noviembre de 2012. ¿Pero por qué valor? Por el valor que corresponde del bien, como si se lo hubiesen pagado en efectivo el 30 de noviembre del 2012. ¿Qué hago ahí? Tengo que empezar a calcular. Veamos cómo se hace ese cálculo. Aquí lo tengo. No, no se ve. Aunque sí. Ya. Aquí está el ejercicio. Lo mismo. Pero el dato adicional que me entrega este ejercicio es la tasa de interés. Aquí no se dice que se da entrega, ¿no es cierto?, a un X porcentaje. No es explícita la tasa de interés. Pero dice que sea explícita o implícita, hay un componente de financiación, uno lo tiene que reconocer. El tema es el siguiente. O sea, hay dos cosas. Primero, son 52 millones que me los van a pagar el 30 de noviembre de 2013. ¿Cuándo tengo que hacer yo el reconocimiento del ingreso? Como dijo Felipe, cuando entrego el bien, cuando se entrega el control. Y el control de los productos es el 30 de noviembre del 2012. Por lo tanto, estamos claros que esa es la fecha en que yo tengo que hacer reconocimiento del ingreso. ¿Cuánto reconozco de ingreso? El valor como si el bien me lo hubiesen pagado en efectivo. ¿Y cómo sé yo cuál es ese? Si sé que en un año me terminan de pagar 52 millones. Pero tengo el dato de la tasa de interés del mercado. Entonces voy y aplico esa tasa de interés, ¿no es cierto? Calculo la tasa de interés 1 más la tasa de interés elevada a 12, porque son 12 meses, ¿no es cierto? Y así obtengo una tasa de 1, 7 y todos los números que aparecen ahí. ¿Y qué hago yo? Tomo estos 52 millones que me los van a pagar en noviembre del 2013, lo divido de esta tasa, que es como el cálculo, ¿no es cierto?, de la tasa del TIP, y lo divido de esta tasa, y ahí puedo decir, estos 52 millones a una tasa del 5% mensual, a la fecha del 30 de noviembre del 2012, son 28.955.546. Ese es el valor como si hubiera sido una venta al contado, un pago en efectivo, en el momento en que reconozco el ingreso. Entonces, el 30 de noviembre del 2012, yo reconozco el ingreso por la venta por los 28.955.000, por el valor del bien como si me lo hubiesen pagado al contado. Porque a mí me van a terminar de pagar 52 millones. ¿Qué pasa con la diferencia? Hago un cálculo de los intereses. Digo, en diciembre tengo 28.955.546, ¿no es cierto? Que es el valor que tenemos acá. Y lo voy multiplicando el 5, el 5, el 5, el 5% todos los meses. Todos los meses. Y llego, ¿no es cierto?, a los 23 millones, que es el monto de intereses que me van a pagar. Imagínense, de los 52 millones, 28 millones el valor del activo y 23 millones el componente financiación. Es un componente no menor. Pero ¿qué pasa? Entre el 30 de noviembre del 2012 y el 30 de noviembre del 2013 hay un año. ¿Por qué no me acojo en este ejercicio a la solución práctica si la norma dice que es un año o menos? Y aquí estoy justo en el año. ¿Por qué no me acojo? ¿Mm? ¿Les doy una ayuda? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué en este ejercicio, si entre la fecha en que yo entregué el producto, el control, y cuando me pagan hay un año, no me acojo a la solución práctica para no hacer el reconocimiento por separado del componente de financiación?
Porque es significativo. Porque es material. Exactamente, marco conceptual. Porque es material. Si yo no hago el reconocimiento de este componente de financiación, me voy a estar llevando 23 millones a ingresos de la operación. Y no son ingresos de la operación, son ingresos de financiamiento, son ingresos por intereses. Entonces, independiente que en este caso sí podría acogerme a la solución práctica, el componente de financiación es significativo y puede cambiar el análisis que se hacen de los resultados. ¿Por qué? Porque me van a aparecer ahí como componente, ¿no es cierto?, de ingresos de la explotación 52 millones, pero en realidad son 28. Entonces van a decir, estamos vendiendo un montón. No, pues si aquí hay 23 millones que es de financiamiento, no es mi giro. Los reconozco aparte. Porque es material, como dice el compañero, es significativo. Tiene importancia significativo, es material. 23 de 52, casi, ¿no es cierto?, un poquito menos del 50%. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no con el ejercicio, Marcia, Felipe? ¿Sabes lo que yo no entendí? Ya. Porque como salía que la fecha de pago era el 30 de noviembre del 2013, un año después, Sí, yo no asumí al tiro que eran cuotas y yo pensé que después de un año se pagaba el total. Entonces, cuando salga que la fecha de pago es un año después, ¿siempre hay que asumir que eso se paga en cuotas mensuales? no es así, Felipe. Este ejercicio, o sea, este ejercicio que son ejercicios, ¿no es cierto?, para que nosotros vamos practicando, yo les voy entregando la información y yo les digo, sí, son todas las cuotas mensuales. Pero en un ejercicio prueba, esto tiene que estar especificado, tiene que estar clarificado, no podemos dejar nada ahí a la interpretación, tiene que estar claro. Así que ahí se va a decir, se paga en cuotas mensuales, y siempre lo hemos puesto de esa manera, se pagan 12 cuotas mensuales, y al término del, no sé, al 30 de noviembre de 2013, el monto total pagado son 52 millones. Eso tiene que quedar así, Felipe. Ya, profe. Pero una buena acotación, también ya me la habían hecho los otros cursos. ¿Profe? Marcia, ¿te queda más Yo- claro acá? Claro, aquí entendí una cosa que en el otro ejercicio obviamente no me queda claro, que en el otro salía 300 millones total, ¿cierto? Esos eran los clientes habituales, Los ¿cierto? clientes. Pero entonces yo ahí tendría que haber deducido, si hubiera hecho un reconocimiento de la palabra, del concepto que dice usted, que ya se me olvidó otra vez, de los intereses, tendría que haberlos deducido de los 300 millones, o sea, no habría sido 300 millones los que habría reconocido yo, sino que esos 300 millones menos ese interés generado por 3 meses. Y ahí habría tenido el monto real del ingreso por venta. Exacto, ¿Sí? pero ahí primero te falta otro dato, es saber si de los 300 millones, ¿cuánto de eso se vendió? Claro, Porque está claro, suponiendo que son porque los ahí no 300, ¿no estaba es cierto? especificado, claro, No no había está. eso está como Es mostrando como un solamente, bosquejo de lo que ocurre habitualmente, es claro, solamente ese análisis. Sí, por eso si no claro, tengo los datos suficientes, porque no me están pidiendo que haga ningún cálculo, sino que me están claro, diciendo que lo analice desde el punto de vista de la norma. Y ahí es claro, súper, ahí uno dice, no, porque me acojo a solución práctica y se acabó. Y está la listo, se respuesta y ya acabó, está perfecto. Pero si te claro. entregan a dar, te empiezan a dar más detalles de los 300, porque decía, de los clientes habituales, hay un 20, 50, 80% que recibe, ¿no es cierto?, que se le va, se Exacto, materializa y ahí la cosa la acá. venta al crédito, la tasa de interés del mercado, ese que ya ahí yo tengo que hacer cálculo. Ahí, Claro, y ahí eso es claro lo que, que, y ahí y cómo se aquí hacen los entendí, cálculos, igual que esto, porque te van a claro, eso decir, entendí, mira, claro, pagó no sé, 20% de los clientes no habituales, y tú calculáis, el 20%, ya 2 por 3, 6, son 60 millones. claro, Pagaron 90 millones en 90 días. Chuta, hay un componente de financiación, pues si yo aquí estoy claro, multiplicando y esto me da 60 y me pagaron 90. Entonces, y ahí ya hay que entrar a picar. devuelvo la tasa de interés, exacto, aplico, divido, ¿no es cierto? Uno más la tasa de interés Claro, dividido o elevado, ¿no es cierto? A 3, elevado, exacto, porque son 3 meses, vengo, pesco el monto, lo divido, pum, llego al precio de venta.
Claro, el ingreso real por al venta, que ingreso. sería, Exacto. claro, Y que en el ese era mes el punto. 1, exacto, en el mes 1 hago el reconocimiento por ese valor como si fuera, Y ¿no luego es cierto?, parcelo el los precio intereses, real. Y después, los claro, ingresos en el por mes interés. 2 y 3 reconozco solamente la parte que corresponde porque son intereses. Ahí ya no hay, Claro. no es ingreso de la explotación, sino que un ingreso por interés. Ya, sí, Exacto. así me lo entendí mejor, profe. Perfecto. Entonces, se fijan, aquí están todos los meses puro ingreso por intereses. Les quiero leer lo que puse, y aquí voy terminando. De acuerdo a lo que señala el párrafo 31 de la norma, va el párrafo 31, en noviembre del 2012 se debe reconocer el ingreso por venta porque se transfiere el control, que es lo que conversamos recién. Después dice, ¿existe un interés implícito en estas ventas? Efectivamente, en este caso, existe un componente de financiación implícito. Al determinar el precio de transacción, una entidad ajustará el importe comprometido de la contraprestación para dar cuenta de los efectos del valor temporal del dinero. Si el calendario de pagos acordado por las partes del contrato, explícita o implícitamente, proporciona al cliente o a la entidad un beneficio significativo de financiación. Después dice, además, tal como nos señala el párrafo 61, el ingreso por venta se debe reconocer por el valor que refleje el precio que se hubiera pagado en efectivo, que es lo que hicimos acá, 28 millones. Eso lo dice el párrafo 61. Y después dice finalmente el párrafo 63, nos señala que, dado el plazo de este acuerdo, que es menor a un año, podría reconocerse todo como un ingreso por venta. Sin embargo, el monto de los intereses es material y dada una cuestión de criterio, se considera su reconocimiento. ¿Cuál sería el impacto que tiene estas transacciones en los estados financieros? El primer impacto en los estados financieros es que el 30 de noviembre del 2012, cuando se reconoce el ingreso por venta por el precio que hubiera pagado el cliente si lo hubiese pagado en efectivo, el valor, si hubiese pagado en efectivo el valor de la compra, solo este valor forma parte del ingreso de las actividades principales de la empresa, por lo cual es un ingreso de la operación. Posteriormente, y de acuerdo a lo que nos indica la norma, existe un interés implícito de monto material que debe quedar reflejado como una ganancia por intereses en el apartado de financiamiento del estado de resultados. Ya estamos separando las aguas. No mezclemos lo que es propio de mi operación con lo que son intereses por financiamiento o intereses de financiación, componente de financiación. Entonces este ejercicio tiene de todo y lo muestra y lo ejemplifica súper bien. Tenemos una tabla, un cuadro de amortización, ¿no es cierto? Método alemán, eso ustedes ya lo saben, normativa contable 1. Tenemos el cálculo, ¿no es cierto?, de la tasa de interés, igual como se calcula una TIR, eso también ustedes ya lo manejan. Tenemos las contabilizaciones todos los meses, pero aquí lo importante es cuándo y qué monto reconozco, porque ahí hay aplicación de la norma. ¿Ya? ¿Les gustó este ejercicio? Yo lo encuentro entretenido. No sé, yo me gusta la... Sí, profe, está entretenido. Sí, está entretenido. Y este ejercicio son ejercicios que yo me traje del magíster. Es lo último que hay. Y les cuento, este ejercicio, cuando tuvimos que hacer un trabajo voy a dejar de compartir. Voy a parar esto porque no